Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. Segunda de Reyes. Cuando estudiamos el libro Primera de Reyes, comentamos que junto con el libro Segunda de Reyes, forman un bloque que describe la vida de las dinastías de lo que podríamos llamar el reino de Dios. Que en estos dos libros vienen descritas las vidas de los reyes Saúl, David y Salomón principalmente. Y que si el rey tomaba malas decisiones, el reino sufría. Pero que si el rey buscaba a Dios, al reino le iba bien. Había una relación obvia de obediencia y bendición. Y hoy toca el turno de estudiar el libro Segunda de Reyes, aquí en su programa Encuentro con tu ángel. ¿Sabías que en la antigua Biblia hebrea el primero y el segundo libro de Reyes estaban juntos? Y que se representaban como un solo libro de Reyes, lo cual tiene mucho sentido, porque en estos dos libros la mirada de Dios se centra en las vidas de aquellos gobernantes que ocupaban el trono de Israel, y que es muy importante que entendamos que el rey simboliza nuestra voluntad y el reino nuestra vida, que dependiendo de cómo sea el rey, ¿así le va al reino? En Segunda de Reyes se narra el tiempo donde ocurrió la división de la nación judía, separada entre las 10 tribus del norte, que se conocen como Israel, y las 2 tribus del sur, que se conocen como Judá. Segunda de Reyes nos muestra varias dinastías del reino del norte, cuya característica principal es que ningún rey fue obediente a Dios, y donde todos ellos fueron asesinados por sus sucesores. En cambio, en el reino del sur, donde estaban las tribus de Judá y Benjamín, hubo alguno que otro rey obediente. Para sacarle todo el jugo a Segunda de Reyes y tener aplicaciones prácticas, debemos entender que Dios dice que el reinado de nuestra vida pasada, antes de consagrarnos, es un monumento a la incapacidad de saber dirigirnos, y que aunque pensemos que sin conocer a Dios, a nosotros no nos fue tan mal en términos económicos o emocionales. En cuestiones espirituales nuestra vida estaba en bancarrota, porque dice la Biblia que todos nosotros, antes de invitar a Jesús a nuestro corazón, estábamos caminando hacia el infierno, y que a fin de cuentas, todos necesitamos de la intervención divina para que Dios nos diga cómo podemos salvarnos. ¿Sabías que Dios nos hizo libres y que nunca nos va a obligar a hacer nada que no queramos hacer? Que tratará por todos los medios de instruirnos, de aconsejarnos, de decirnos de la forma más clara y posible por qué es importante que lo obedezcamos, pero que nosotros, al final de cuentas, vamos a decidir hacer o no hacer lo que nos pide. En Segunda de Reyes se relata que hubo reyes buenos y reyes malos, así como nosotros, que a veces vivimos entregados por un tiempo y otras en las que tomamos el volante de nuestra vida, con las consecuencias negativas que esto conlleva. Israel es una ilustración de la vida del creyente. Israel llegó a ser una nación escogida por Dios, quien continuamente les recordaba que todo el imperio que ellos habían conseguido ser no era por sus méritos, sino porque Dios los había elegido. Lo mismo es ahora con nosotros. Dios nos ama, y si hay algo bueno en nuestro interior, es gracias a Él. Ahora con un verdadero anhelo de vivir, con una estabilidad que antes no teníamos, y Dios continuamente nos recuerda, para que no se nos olvide, que Él fue quien logró todo ese cambio en nuestro ser, y que lo hizo no porque seamos muy buenos, sino porque Él es misericordioso. Israel es, por lo tanto, un ejemplo de nuestra vida. Y estas dos divisiones de las que hablamos, que eran el reino del norte y el reino del sur, son divisiones también evidentes en la vida de un ser humano. Nos referimos al cuerpo y alma. El reino del norte representa nuestro cuerpo y el reino del sur nuestra alma. El cuerpo es el que cuidamos,
que embellecemos, que fortalecemos, que se va deteriorando, que se enferma y que finalmente va a morir. Por otra parte, el reino del sur representa nuestra alma, porque es ahí donde Dios había establecido que se construyera el templo de Jerusalén para que se le adorara. En el alma está nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestra inteligencia, y es el lugar de donde debe surgir nuestra verdadera adoración a Dios. ¿Sabías que Dios planeó la vida del hombre? No solo para tener cuerpo y alma, sino para ser como la Trinidad misma, con cuerpo, alma y espíritu, y que es precisamente el Espíritu de Dios lo que no está en nosotros por naturaleza. El cuerpo y el alma sí, pero el espíritu, por así decirlo, está muerto hasta que nos convertimos a Dios, hasta que le pedimos que entre en nuestro corazón y que nos permita nacer de nuevo. De esta manera, lo que nace de nuevo no es nuestro cuerpo ni nuestra alma, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Y es cuando el ser humano, por primera vez en su existencia, se siente completo, cuando por fin le encuentra el verdadero sentido a la vida. Mientras solo somos cuerpo y alma, sin invitar a Cristo a nuestro corazón, nos vamos a sentir incompletos, vacíos, que aunque vayamos alcanzando nuestros retos y objetivos, siempre seguiremos pensando que algo nos falta: encontrar a la pareja, tener un hijo, ganar más dinero, obtener reconocimiento, viajar, pero siempre le vamos a estar buscando el sentido a la vida sin que nada nos llene. La Biblia dice que aunque podamos tener todo lo material, siempre habrá un hueco en nuestra alma imposible de llenar, que ese hueco es como una pieza de rompecabezas con la forma de Jesucristo, y que si nosotros tratamos de embonar otra cosa en su lugar, ya sea placer, descanso, bienes, conocimiento, logros, esoterismo, etc., nada podrá encajar ni llenar ese vacío. Pero cuando nosotros conocemos a Jesucristo y nacemos espiritualmente de nuevo, esa búsqueda de lo fundamental termina, y ya solo es cuestión de desarrollarla y hacerla crecer en nuestra personalidad. ¿Sabías que es en el centro de nuestra alma donde se deposita el Espíritu de Dios? Que en 1 Corintios 6:19 dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Y que en el Evangelio de Juan 4:23 y 24 dice: pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Aquí aprendemos algo muy sutil, que hay un lugar donde Dios quiere que se le adore, y ese lugar está en lo más profundo de nuestra alma. Cuando invitamos a Jesús a vivir a nuestro corazón, su Espíritu Santo entró en nosotros, así como entró en el templo de Salomón y estuvo siempre ahí. Así nosotros lo llevamos a donde quiera que vayamos, y así como Dios pedía que se le adorara en el templo y no en los lugares altos como lo hacían los paganos, así también hoy en día hay personas que no adoran a Dios desde lo más profundo de su alma, sino que lo hacen por emociones, por intervalos o superficialmente. Aquellos que ven una flor o un atardecer y se emocionan y piensan que así se adora a Dios, o que van a la iglesia solo en las fiestas, pero Él dice que de esos adoradores no quiere, sino que Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, es decir, invitándolo a vivir a nuestro corazón y con una voluntad dispuesta a obedecerle. Así pues vemos que esta división de los dos reinos comenzó con Salomón, cuando se casó con la hija del faraón, que representa al mundo. Y es en ese momento donde podríamos decir que está la raíz del problema, porque después de que Salomón empezó a amar al mundo, comenzó a amar a otras mujeres que terminaron por afectar su vida y su correcta adoración a Dios.
Seguramente cuando nosotros tomamos en serio nuestra vida espiritual, comenzamos a abandonar con la gracia de Dios algunas cosas que tal vez eran muy destructivas, como vicios, violencia o infidelidad, pero que descuidamos otras más sutiles como el orgullo, la rivalidad, el chisme, la crítica, que aparentemente no se manifiestan tan claras, pero que las mantenemos vivas afectando nuestra relación con Dios, así como le sucedió a Salomón. ¿Sabías que Dios a veces permite que cosechemos cosas equivocadas para que como niños chiquitos caigamos en la conclusión de que Él siempre tiene la razón? ¿Que si obedecemos a Dios nos irá bien? Pero que si obedecemos a nuestra voluntad, tarde o temprano, la ruina llegará, y que cada uno de nosotros lo puede creer porque lo dice la Biblia, o experimentarlo en carne propia. De esta manera el reino comenzó a sufrir, y el primer afectado fue el cuerpo, es decir, el reino del norte. Cuando comenzamos a jugar con nuestro compromiso con Cristo, el primero que empieza a sufrir es el cuerpo. Y no nos referimos al deterioro propio de la vejez, como el detrimento de la visión, el dolor articular o la pérdida de los dientes, sino que nos referimos a la dureza de corazón, a la falta de transparencia, a la vulgaridad, a la desconfianza, la angustia, el estrés, etc. Empezamos a querer quedar bien socialmente, a actuar como los demás quieren que actuemos, o que aunque en nuestro interior queremos pecar, no lo hacemos por miedo a que nos descubran. Y si eso te sucede a ti, lo primero que tienes que hacer es ir a Dios y pedirle que te cambie y te dé una incomodidad natural a hacer lo malo, porque solo es cuestión de tiempo para que la bomba explote. Si tú mantienes conscientemente cosas equivocadas y no permites que Jesús las cambie, tarde o temprano tu amor por Dios se va a apagar. Eso ha pasado desde los inicios de la iglesia, y será una ilusión pensar que de esta forma vas a acabar la carrera espiritual, enamorado de Dios. Él entró a nuestro corazón no solo para cambiar nuestra conducta, sino para hacer realmente de nosotros una nueva criatura, que ahora de manera natural rechacemos lo que antes amábamos y que amemos lo que antes rechazábamos. Como dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¿Sabías que en el tribunal de Cristo se van a evaluar los motivos y las razones que tuvimos para actuar de una manera u otra? Y que habrá mucha gente que quizá nunca adulteró, pero que Dios la juzgue por muchos adulterios que ocurrieron en su mente y en su corazón. Porque dice Jesús que quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón, y que Dios es un Dios de corazones que juzga las intenciones, y que eso es lo que quiere transformar hoy en nosotros. En Primera de Reyes capítulo 12 versículo 28 dice: pidió consejo el rey, e hizo 2 terneros de oro. Luego dijo al pueblo: déjense de ir a Jerusalén para adorar. Aquí están tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Jeroboam, que era el rey de las tribus del norte, hizo 2 becerros de oro para que su pueblo no tuviera que bajar al reino del sur a adorar a Jerusalén. Así comienza una adoración falsa conocida como hipocresía, donde cada uno de nosotros en lo particular también podemos inventarnos nuestra propia forma de vivir la fe, y esto hizo que todo el reino del norte entrara en una apostasía terrible. El reino del sur, como lo dijimos, tuvo uno que otro rey obediente, y era notable que cuando ellos gobernaban lloviera a su tiempo, tenían buenas cosechas y vivían en paz. Por el contrario, cuando gobernaba un rey impío, no llovía, había guerra, saqueos, enemigos, era algo terrible. Y es igual con nosotros. Cuando con sinceridad le decimos a Dios: aquí está mi vida, todo empieza a florecer, aunque a veces no vemos la relación porque ni siquiera nos hemos puesto a pensar en el cuidado que Dios ha tenido hasta ahora de nosotros. Haz la prueba
y verás cómo la paz y el gozo verdaderos se comenzarán a manifestar. ¿Sabías que en Primera y Segunda de Reyes también se narran los ministerios de dos de los profetas más importantes que tuvo el Reino del Norte, que fueron Elías y Eliseo? Que en el Reino del Sur no hubo profetas que hicieran milagros, y que en el Reino del Norte sí, porque representa el cuerpo, la incredulidad, el pecado, y ese necesitaba ver prodigios, que era una especie de sacudida que Dios le quería dar a la nación para que se despertara. Elías, que tenía una personalidad muy peculiar, se vestía con piel de camello, no se cortaba el cabello, era impulsivo, pero también muy valiente. Era capaz de decirle al rey y a todo su séquito que estaban haciendo el mal. Es muy conocido el episodio donde Elías provoca y se burla de los 400 profetas de Baal, al retarlos a un duelo entre Yahvé y el dios que adoraban los judíos en ese momento, que era Baal, para ver cuál de los dos dioses hacía descender fuego del cielo y consumir la ofrenda. Los profetas danzaban, gritaban, se mutilaban, y Elías se burlaba de ellos. Cuando quedaron exhaustos, Elías hace una oración preciosa y Yahvé hace descender fuego del cielo. El ministerio de Elías, en resumen, era recordarle a Israel su pecado. Elías nunca muere, sino que es arrebatado al cielo por un carro de fuego, y su discípulo Eliseo ocupa su lugar. Tanto Elías como Eliseo tenían ministerios diferentes, pero juntos son una ilustración preciosa del ministerio de Jesús. Elías era el profeta de la ley y Eliseo el profeta de la gracia, que se dedicó a hacer milagros para ayudar a la gente. Estos dos ministerios terminan dejando bien claro que Dios no quiere que un creyente desperdicie su vida. El Reino del Norte, que representa el cuerpo, termina siendo cautivo del rey de Asiria, que es lo que pasa cuando un creyente se aparta, comienza a caer en la esclavitud del pecado por volverse indulgente y permitir cosas equivocadas, que nos llevan a un deterioro inevitable. ¿Sabías que la obediencia a Dios no es algo que se herede? ¿Que si nuestros padres fueron obedientes, no quiere decir que nosotros también lo seamos? ¿O que si nosotros somos obedientes, también nuestros hijos harán lo mismo? ¿Que cada uno tomamos nuestra decisión de obedecer a Dios o no? El reino del sur aguantó un poco más, pero después del rey Ezequías, que tuvo un reinado maravilloso, obediente a Dios, lo sucedió un hijo terrible, Manasés. Ezequías es famoso porque en un momento de su vida Dios le dijo que iba a morir, pero Ezequías le rogó y le rogó que lo dejara vivir un poco más, y Dios le concedió 15 años más de vida. En esos 15 años fue cuando nació su hijo Manasés, el peor rey de la historia de Israel y el que más tiempo reinó, 55 años, y que llevó a la peor idolatría a la nación. Instauró la adoración a Moloc, un dios de bronce con las manos extendidas que se calentaba por dentro con leña, y cuando estaba al rojo vivo ponían bebés en sus manos. Esa era la adoración a Moloc. De hecho, Manasés echó a sus propios hijos a Moloc. Finalmente, el reino de Judá, el reino del sur, cayó en una apostasía igual que la del norte y terminó en cautiverio, conquistado por Nabucodonosor. ¿Sabías que la lección de Segunda de Reyes es que Dios no quiere que nos pase igual que a la nación de Israel? Y que si queremos vivir un reino como el de David, ¿lo podemos hacer? Que la intervención divina representada por Elías y Eliseo siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que tomar la decisión en el fondo de nuestro corazón que nadie nos va a quitar la responsabilidad, que no olvidemos que un día todos estaremos delante de Dios dándole cuentas de lo que hicimos con nuestra vida, con lo que hicimos con nuestro reino. Esperamos que este resumen del libro Segunda de Reyes te aliente a leerlo. Hay muchas cosas tristes en la vida, pero lo más triste es haber tenido la oportunidad de haber hecho bien las cosas y no haberlo hecho.
como cuando alguien no termina su carrera universitaria habiendo tenido todo para lograrlo, y pensar, si tan solo les hubiera hecho caso a mis papás. Dios no quiere que en la vida espiritual te pase eso. Recuerda que mientras haya vida hay esperanza. Lo único que tenemos que hacer es ir a lo más profundo de nuestro corazón y decirle a Dios: Señor, habla, porque tu siervo escucha. Y próximamente estaremos estudiando Primera de Crónicas aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.